la tasa de ocupación informal durante el trimestre octubre-diciembre del año pasado fue de un 27%. La cifra representa un descenso de 1,4 puntos porcentuales en 12 meses. Desde el Instituto Nacional de Estadística señalan que los tramos de edad que más disminuyeron fueron personas mayores de 65 años con una caída de 37,5% y quienes bordean entre los 55 a 64 años con una baja del 23,2%. Para profundizar en estas cifras y el escenario laboral, estamos con Víctor Salas, economista y académico de la Universidad de Santiago. Víctor, muy buenos días. Gracias por estar acá en la mañana informativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Víctor, primero preguntarte por el desempleo. Las cifras que conocimos hace algunos días, ¿cómo se ven esas cifras respecto de este año, un año en pandemia? ¿Cómo se pueden analizar estas cifras? Mira, a ver, partamos con una idea, digamos. Nosotros hemos estado con una reducción de la actividad económica desde abril del año pasado, digamos. Y yo diría que lo que hemos hecho o lo que se ha estado produciendo es una situación de desvinculación del el empleo de la actividad productiva. Y eso ha sido complicado y complejo porque nos hemos mantenido desde yo diría desde el junio, julio, digamos, ahí en tasas altas de desempleo sobre 2 dígitos, y en los últimos meses hemos estado reduciendo la tasa de desempleo, pero poquito. Es decir, hemos pasado de 10,08 en noviembre a 10,3 ¿cómo se llama? En diciembre, y antes tuvimos 11,6. O sea, si uno ve, digamos, la tasa de desempleo ha ido lentamente bajando y no se ha llevado, digamos, el mismo ritmo de recuperación que estaba mostrando la economía, aunque yo diría que la economía, la actividad productiva estaba bastante mejorando, bastante, digamos, hasta noviembre, y en diciembre vuelve otra vez a caer, digamos, y el IMASEC, que es el índice que nos muestra el nivel de actividad productiva, vuelve a tener un signo negativo de 0,4, digamos, y eso obviamente nos da una demostración de que hay una situación compleja de limitación por parte que limita la actividad económica por parte del control sanitario, y eso, claro, tiene prioridad, digamos, ante el país, digamos. Y eso entonces significa que nuestras tasas de desempleo tienen una perspectiva más bien oscuras, digamos, de aquí en adelante, de mantenerse en altos niveles, digamos, y eso es bastante complejo, digamos. Limitaciones que, me imagino, se enmarcan en este plan paso a paso, porque lo decías, junio y julio fueron fechas completamente complejas, justamente cuando la mayoría de las comunas estábamos en cuarentena. Finalmente, el ministro de Hacienda también decía el otro día, el primer trimestre de este año también va a ser complejo. ¿Cómo se visualiza entonces el sector empleo para los próximos meses también? Bueno, yo diría que bastante malo, digamos, porque viene una situación especial con respecto al control sanitario. Estamos viviendo una especie de doble situación que se abre en perspectiva, digamos, ¿no es cierto? Una es muy positiva, que estamos comenzando a hacer una especie de vacunación masiva, digamos, pero la verdad es que los especialistas nos han señalado y están señalando persistentemente de que lo que va a ocurrir es que la masividad recién se va a notar desde el tercer, cuarto trimestre de este año. O sea, a fin de año recién vamos a tener un efecto positivo de la vacunación en el país, digamos. Y eso yo creo que va a ser una complicación económica, porque mientras tanto vamos a tener la otra parte de esta situación sanitaria, en que una es positiva, ¿no es cierto? Estamos vacunándonos, pero además una negativa, que estamos controlando, nos estamos retrocediendo con algunas comunas, estamos avanzando lentamente con otras, con todas las restricciones para realizar actividad productiva que ya tienen. Entonces uno lo que ve es que en ese complejo
en esa compleja situación vamos a tener digamos, ¿sabes lo que vamos a tener? Mucha gente en la calle, digamos, y una mantención del rebrote mientras estamos generando la ilusión de que estamos protegiéndonos por la vacuna, pero a la vez necesitamos, y el gobierno así parece ser que lo tiene, digamos, en mente, el mantener la actividad productiva de alguna manera, digamos, y eso significa dar ciertas libertades, digamos, pero también controlar, porque si no el rebrote va a ser mucho más fuerte. Entonces, en eso vamos a estar este año, y entonces el empleo va a sufrir todas esas consecuencias. No estoy hablando del desempleo informal, estoy hablando del desempleo formal, digamos, porque ahí es donde hay eso es lo que mide el INE, digamos, ¿cierto? También mide el desempleo informal, pero principalmente lo que estamos pensando, porque el desempleo informal es un desempleo que se va a ir, digamos, reduciendo en la medida que se abra la calle, que la gente pueda salir a la calle, que pueda vender en la calle, que pueda estar en la calle haciendo sus ofertas y la gente comprando, digamos, y que eso sea relativamente normal como había sido hasta acá, digamos, antes de la pandemia, digamos, y antes del estallido social de octubre pasado, digamos, antepasado ya, digamos, ¿cierto? Y entonces lo que tenemos es una situación especialmente compleja para la gente que tiene más problemas económicos, digamos, y en eso yo creo que ha estado bien el gobierno, por lo menos el nuevo ministro, digamos, ¿no es cierto?, de Hacienda no es renuente a dar respaldo y protección social a los ingresos principalmente de los más vulnerables del país, porque si no se va a complicar mucho más la cosa, digamos, en términos no económicos, en términos, digamos, sanitarios, y porque la gente, como va a tener que salir a buscar rentas o ingresos, entonces va a tener que salir a la calle contra los controles, digamos. Ahora, yo siento que los controles van a estar activos durante este año, y así debe ser, digamos, porque si no, no controlas la pandemia, digamos. Claro, Víctor. Pero eso va a limitar la economía, claro. Sí, te quería preguntar respecto de este momento complejo que está viviendo el empleo. También se abre la puerta, lo decíamos, a la tasa de ocupación informal, donde se registró un 27,1% en el trimestre octubre-diciembre. ¿Qué significa eso para la gente? ¿Qué significa esta tasa de ocupación informal de este porcentaje? Bueno, ahí están toda la gente que está declarando, digamos, que está trabajando en alguna actividad productiva, ya sea que tenga iniciación de actividades, que eso sería formal, ¿no es cierto?, o que no la tenga, digamos, y de tal forma entonces que eso es una tasa de desempleo, digamos, que habitualmente más bien de empleo, digamos, que tiene el país, digamos, de los ocupados que tiene el país, alrededor del 30% normalmente son informales, digamos. Nosotros tenemos un problema ahí, digamos, es decir, es un problema estructural, no es un problema de la pandemia ni de ningún conflicto social, es un problema que es estructural en la forma de contratar o de hacer trabajar o de tener trabajadores en su empresa en general, digamos, y esa informalidad obviamente afecta todas las condiciones sociales, digamos, de acceso a previsión, a salud, digamos, en fin, todos esos efectos son negativos y han estado permanentemente en la mesa, digamos, y eso significa, claro, que la gente está ¿cómo se llama?, desprotegida, digamos, pero eso forma parte de otro cuento, digamos, del cuento que nos surgió sorpresivamente en octubre del 2019, digamos, ¿cierto?, el 18, digamos, de octubre, con el estallido social, porque ahí se manifestaron las reprobaciones que el país tiene, la sociedad tiene, digamos, ¿cierto?, a la manera en que se está viviendo, digamos, y se están resolviendo los problemas. Por eso digo, este es un problema estructural, el tener una tasa tan alta de desempleo, de empleo, perdón, informal. Ahora, los informales tienen una serie de
canales de obtención de ingresos, digamos. Y esos canales están cerrados y por eso esa tasa tan alta, digamos, de desempleo, digamos, y no está bajando, digamos. No está bajando muy fuertemente. Quizás ese es el problema que tenemos, digamos, mayormente en el país, digamos, que son aquellas personas que necesitan trabajar muy fuertemente, digamos, y que no pueden salir a buscar trabajo. Ahí Víctor, tenemos otra cantidad de gente, alrededor de 820.000 o 10.000 son los que están ahí en situación de que se han retirado de la fuerza de trabajo. Es gente que no sale a buscar trabajo ahora. Entonces, quiere decir que no tienen esperanza ni expectativa y tampoco pueden a veces, ¿no es cierto?, si están en cuarentena, salir a hacerlo, digamos, y eso ha tenido ¿cómo decirlo?, una conducta de reducción lenta. Llegamos a tener más de 1.770.000, digamos, personas en esa condición de inactivos, potencialmente activos, como los califica el INE. Víctor, Pero obviamente, sí, quería preguntar, eso es... quería preguntarte, esta semana el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que se van a enfocar en la inversión pública, también en la inversión privada. Muchos parlamentarios también han señalado que ese debería ser el eje de este año, el foco del gobierno para poder recuperar los empleos. Ese, según tu punto de vista, debería ser el eje para tratar de bajar estos números que vemos del desempleo. Mira, la política pública, digamos, la política fiscal expansiva, digamos, es siempre una buena idea. El tema es que hay que aplicarla, digamos, y entonces cuando tú hablas de obras públicas, eso requiere tiempo de contratos, tiempo de llamado a licitaciones, en fin, toda una serie de acciones que hay que poner. Entonces, es más lento. No es como quien dice yo voy a poner dinero en la economía y la economía se va a reactivar, digamos, ¿no es cierto? No es así tan rápido, digamos, y en ese sentido creo que va a haber una dificultad muy fuerte en en concretar los mayores gastos del Estado, especialmente en obra pública y en vivienda, digamos, donde se estima que eso está planeado y está planteado desde junio del año pasado en un acuerdo político que hubo para generar un plan de reactivación y de protección en ese tiempo, ¿no es cierto?, de la población en pandemia, digamos, ¿no es cierto?, y de reactivación para este año. De tal forma que eso está ahí puesto en la mesa, pero dificulto que eso se concrete así a gran velocidad, digamos, y esa parte creo que va a ser la más difícil, digamos. En realidad, sabes que quizás los subsidios o los bonos o situaciones o cosas de ese tipo, digamos, ¿no es cierto?, son los que provocan mayor reactivación en la economía y más rápido, digamos, y eso lo entienden los norteamericanos, están discutiendo y están aprobando hoy día, digamos, 1.900 billones de dólares para reactivar su economía a través de subsidios, digamos, y bueno, también de inversión, pero esa es como una ilusión, digamos, el pensar que la inversión se va a concretar rápidamente este año y se va a multiplicar, digamos, la actividad. Y piensa tú que además la construcción no es una actividad que tú puedas llevar a cabo masivamente o recuperar, porque los controles sanitarios también te lo van a impedir, digamos, ¿no es cierto? No va a haber posibilidad de que eso ocurra tan fácilmente, digamos, en la economía, digamos, y en la actividad productiva. Víctor Salas, académico economista de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por explicarnos estos números y acompañarnos hoy día a la mañana informativa. Ok, gracias. Nos vemos.